Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima curiosidad y especulación, un tema que estoy seguro les va a dejar completamente sin palabras. Estamos hablando nada más y nada menos que de Can Yaman y su familia. Sí, han escuchado bien. Más allá del actor carismático y talentoso que todos conocemos, existe un universo personal, una historia familiar que guarda secretos y detalles que, créanme, van a querer conocer. Así que si son fanáticos de Can, o simplemente les encanta descubrir los entresijos de la vida de las celebridades, prepárense, porque hoy vamos a desvelar algunos de esos secretos que hasta ahora se habían mantenido en un segundo plano. Y antes de empezar, ya saben, si les gusta el contenido que creamos en este canal y no quieren perderse ninguna de nuestras investigaciones y revelaciones, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. No se arrepentirán. Can Yaman, este actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento y su innegable atractivo, es un personaje público por excelencia. Lo vemos en series, en películas, en eventos, pero ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Quiénes son las personas que moldearon a este hombre, que lo acompañaron en sus inicios y que siguen siendo pilares en su vida, aunque a menudo pasen desapercibidos para el gran público? Hoy vamos a enfocar nuestra atención en su círculo más íntimo, sus padres, sus abuelos, quizás algún que otro pariente cercano que haya tenido un rol fundamental. Comencemos por el principio, por las raíces de Can Yaman. Su padre, Guven Yaman, es un abogado de gran prestigio. Imaginen la influencia que un padre con una profesión tan seria y respetada puede tener en la formación de su hijo. No es solo el ejemplo de dedicación y profesionalismo, sino también la disciplina y la estructura que se pueden inculcar desde el hogar. Se dice que Guven Yaman es un hombre de principios firmes, que siempre inculcó en Can la importancia del esfuerzo, la honestidad y la perseverancia. Y si miramos la trayectoria de Can Yaman, vemos reflejados muchos de esos valores. Su disciplina para mantenerse en forma, su compromiso con sus roles, su rápida ascensión en el mundo del entretenimiento, todo apunta a una educación sólida. Por otro lado, tenemos a su madre, Gulden Yaman. Ella, a diferencia de su padre, proviene de un ámbito más artístico, o al menos eso se deduce de la información que ha trascendido. Aunque no se habla mucho de su profesión específica, sí se la describe como una mujer con una gran sensibilidad, y se rumorea que ella fue quien sembró en Can la chispa por la actuación, por el arte de interpretar. Es muy común que los talentos artísticos tengan un germen familiar, una influencia que despierta esa vocación. Quizás fue a través de ella que Can desarrolló esa expresividad, esa capacidad para conectar con las emociones y transmitirlas al público. Se dice que la relación entre Can y su madre es muy especial, de una complicidad y un apoyo mutuo incondicional. Pero la familia de Can no termina ahí. Sus abuelos también han jugado un papel importante, especialmente en lo que respecta a sus raíces. El linaje de Can Yaman es de origen albanés y sus abuelos, tanto paternos como maternos, emigraron a Turquía. Esta herencia cultural, esta mezcla de tradiciones y costumbres, sin duda ha enriquecido la identidad de Can. Se sabe que sus abuelos paternos vivieron en Kosovo y emigraron buscando mejores oportunidades. Esto nos habla de una familia con historia, con resiliencia, con esa fuerza que se transmite a través de las generaciones. La idea de emigración, de dejar atrás lo conocido para construir un futuro, es un relato muy poderoso que de alguna manera debe resonar en la propia búsqueda de Can Yaman de éxito y reconocimiento internacional. Y aquí es donde empiezan los secretos, las revelaciones que quizás no todos conocen. Hablando de su abuelo paterno, se dice que tenía una faceta sorprendente. Más allá de ser un inmigrante que buscaba una vida mejor, se comenta que tenía un talento oculto, una habilidad que pocos imaginaban. Se especula que poseía una destreza manual excepcional, quizás relacionada con alguna artesanía o arte manual. Y aquí es donde se pone interesante, ¿será que Can heredó algo de esa habilidad? No lo sabemos con certeza, pero la idea de un abuelo con un talento secreto, transmitido quizás de forma inconsciente, es fascinante. Otro punto que genera mucha intriga es la infancia de Can. Aunque hoy lo vemos como un hombre exitoso y seguro de sí mismo, ¿cómo fue su niñez? Se sabe que sus padres se divorciaron cuando él era aún joven. Este es un aspecto delicado en la vida de cualquier persona, y más aún cuando se trata de una figura pública. Sin embargo, la forma en que Can ha hablado de este tema,
siempre con respeto y sin rencores, demuestra una madurez admirable. Se dice que a pesar del divorcio, el ambiente familiar se mantuvo lo más armonioso posible, priorizando siempre el bienestar de Kan. Y esto es algo que habla muy bien de sus padres, de su capacidad para anteponer las necesidades de su hijo a sus diferencias personales. ¿Y qué hay de su vida académica? Porque antes de conquistar las pantallas, Kan Yaman era un estudiante brillante. Estudió Derecho siguiendo los pasos de su padre. Y no solo eso, se graduó con honores en la Universidad de Yeditepe, una de las más prestigiosas de Estambul. Esto nos demuestra que Kan no es solo un rostro bonito, sino una persona con una mente aguda y una gran capacidad de trabajo. Sus padres, sin duda, estuvieron muy orgullosos de este logro. Imaginen la presión, la responsabilidad de estudiar Derecho, una carrera tan exigente. Y sin embargo, Kan lo logró, lo que subraya su determinación y su inteligencia. Pero aquí viene una de las revelaciones más inesperadas. Se dice que mientras estudiaba Derecho, Kan Yaman tenía un sueño secreto, una pasión que cultivaba en secreto, lejos de los focos y de las expectativas familiares. Y ese sueño, adivinen qué, era la actuación. Sí, este abogado prometedor con un futuro asegurado en el mundo legal, soñaba con los escenarios, con las cámaras, con dar vida a personajes. ¿Cómo es posible que alguien con una mente tan analítica y estructurada como la de un abogado, tuviera esa alma de artista escondida? Se cuenta que tomaba clases de actuación en secreto, que estudiaba teatro mientras preparaba sus exámenes de Derecho. Es una dualidad fascinante, una lucha interna entre lo práctico y lo pasional. Y aquí es donde entra la figura de su madre de nuevo. Se cree que ella fue su cómplice en este sueño secreto, su apoyo incondicional para explorar esa faceta artística. Quizás ella fue quien lo animó a dar el salto, a perseguir esa pasión que latía en su interior. Es hermoso pensar en esa complicidad madre-hijo, en ese pacto para perseguir la felicidad, incluso si significaba un camino menos convencional. La transición de abogado a actor no fue fácil. Imaginen la conversación con su padre, el renombrado abogado. ¿Cómo se reaccionó? Aunque no hay detalles públicos sobre esa conversación específica, se puede inferir que debió haber un momento de reflexión, de duda, pero finalmente de aceptación. El éxito de Kan en la actuación demuestra que fue la decisión correcta, pero también nos hace pensar en la valentía que se necesita para cambiar un camino ya trazado y emprender uno nuevo, lleno de incertidumbres. Y no olvidemos la influencia de su herencia cultural. Ser turco-albanés le ha dado a Kan una perspectiva única. Ha crecido con la riqueza de dos culturas, con la influencia de diferentes tradiciones y visiones del mundo. Esto sin duda se refleja en su personalidad, en su forma de ver la vida y de interpretar a sus personajes. Se dice que valora mucho sus raíces, que mantiene una conexión fuerte con sus orígenes, y que eso le da una profundidad especial. Ahora hablemos de los rumores, porque en el mundo de las celebridades, los rumores son pan de cada día, y la familia de Kan no es una excepción. Se ha especulado mucho sobre la vida privada de Kan, sobre sus relaciones, y a menudo, su familia es arrastrada a estas especulaciones. Sin embargo, Kan ha sido muy reservado al respecto, protegiendo a sus seres queridos del ojo público. Y esto, de nuevo, habla de su lealtad y su deseo de mantener una esfera privada para su familia. Un detalle que quizás muchos no sepan es que Kan Yaman tiene una relación muy cercana con su hermano menor, Ferit. Aunque no se le ve con la misma frecuencia que a sus padres, su hermano es una figura importante en su vida. Se les describe como muy unidos, compartiendo bromas y complicidad. Es probable que Ferit haya sido testigo de primera mano de la evolución de Kan, de sus sueños y de su esfuerzo por alcanzarlos. Y por supuesto es otro miembro de esa familia que ha visto nacer y crecer a la estrella que hoy conocemos. Otro aspecto interesante es la influencia de su abuela materna. Se dice que ella era una mujer muy carismática y con un gran sentido del humor. ¿Será que Kan heredó de ella esa chispa, esa capacidad para hacer reír y cautivar? Es muy posible. A menudo los rasgos de personalidad más memorables se transmiten a través de las generaciones, y la abuela suele ser una figura muy importante en ese sentido. Y para terminar con esta exploración de su familia, quiero mencionar algo que me parece verdaderamente admirable. A pesar de su éxito internacional, Kan Yaman ha mantenido un profundo respeto y amor por sus orígenes. Se dice que siempre regresa a Turquía, que mantiene un contacto fluido con sus padres y que valora enormemente el apoyo que siempre ha recibido.
En un mundo donde las celebridades a menudo se desconectan de sus raíces, esta conexión con su familia y su país es un rasgo distintivo de Can Yaman. En resumen, la familia de Can Yaman es un mosaico de influencias, de historias y de sacrificios. Desde el profesionalismo de su padre abogado, la sensibilidad artística de su madre, la resiliencia de sus abuelos inmigrantes, hasta los sueños secretos y las decisiones valientes que lo llevaron a donde está hoy. Es un testimonio de cómo el amor familiar, el apoyo y la educación pueden moldear a un individuo para que alcance su máximo potencial. Y creo que es precisamente esta base sólida, esta red de afecto y apoyo, lo que ha permitido a Can Yaman brillar con tanta fuerza en el escenario mundial. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje por la vida familiar de Can Yaman. Espero de verdad que hayan disfrutado de estas revelaciones, que hayan descubierto aspectos de su vida que les hayan sorprendido y cautivado tanto como a mí. La verdad es que detrás de cada gran figura pública, hay historias fascinantes, familias que son el pilar de sus éxitos. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y compartiendo con ustedes. Me encantaría saber qué les pareció, qué secreto de la familia de Can Yaman los dejó más impactados. Dejen sus comentarios abajo que los leo con muchísimo interés. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios y revelaciones que los dejarán sin palabras. Hasta la próxima.